Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Seguimos en La Noche. Señor José Fernández, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, hoy hubo una gran noticia por parte de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y es una resolución en la que se exige a los países de todo el mundo que adapten sus legislaciones para perseguir y procesar a toda persona que trate de viajar al extranjero para unirse a grupos terroristas. Esto ha sido aprobado por unanimidad. ¿Es tan grave la situación, la amenaza frente a ISIS para llegar a este punto? Es grave en el sentido de que ISIS está siendo financiada por simpatizantes en otros países. Y lo que dice esta resolución es que hay que buscar la manera de cortar este financiamiento. ISIS tiene hoy en día simpatizantes en muchas partes del mundo y hemos visto en muchos otros países cómo se ha podido al cortar, al disminuir el apoyo económico, cómo se puede reducir ese tipo de terrorismo. Y lo estamos viendo en Arabia Saudí, lo estamos viendo en Qatar, en muchos otros lugares donde simpatizantes del Estado Islámico están apoyando y hay que buscar la manera de congelar estos fondos. Y lo hemos visto de nuevo en otras situaciones que esto sí ha funcionado. ¿Y por qué cree usted que sea necesario crear una legislación para perseguir a ciudadanos que intenten viajar al exterior con posibles fines de aliarse a estos terroristas? Porque hemos visto en muchos países, incluyendo en Estados Unidos, hemos visto cómo ciudadanos que han peleado en otros países y han apoyado al Estado Islámico, cómo regresan a Estados Unidos y cómo se pueden incorporar a nuestra sociedad. Es muy fácil para una persona con un pasaporte norteamericano regresar acá. Y una vez que está acá, puede crear problemas y puede ser un peligro para este país. Y entonces lo que trata de hacer esto es no solamente cortar este apoyo en Irak y en Siria, sino también protegerse entre los propios países, protegerse contra sus propios ciudadanos. Es algo que hace 2 o 3 años no se hablaba de eso, pero hoy en día hay gran preocupación porque muchos de esos ciudadanos regresan a sus propios países. ¿Usted qué piensa en Miami, señor Daniel Álvarez? Bueno, mira, cualquier tipo de restricciones a los derechos de una persona, un ciudadano, ¿no?, americano o europeo a viajar, obviamente estamos hablando de un peligro de los derechos civiles de esos ciudadanos. Estoy seguro que ahora todo ciudadano de origen, por ejemplo, pakistaní en Londres, de Medio Oriente en los Estados Unidos, en Francia, etcétera, van a caer bajo un escrutinio sumamente severo, porque los gobiernos van a tratar ahora de ver, ¿no?, qué están haciendo, qué están pensando, qué literatura están creyendo, y me parece a mí que eso es un peligro a los derechos civiles. Pero las circunstancias que estamos viviendo, el mundo que estamos viviendo hoy en día ha cambiado tanto, y la literatura yihadista, la persona que lee esa literatura se da cuenta que estos jóvenes son muy susceptibles a oír el mensaje de estos predicadores y de esta literatura. Cualquier persona que lea a Qutb, que ya acabo de mencionar, a Maulana Maududi, a Muhammad al-Wahhab, a Ibn Taymiyyah, una serie de yihadistas, y hay otros más que no he mencionado, se da cuenta de que esta literatura le hace un llamado a un joven que está enajenado, un joven pobre, un joven que no se puede ubicar en la sociedad europea, que no se puede ubicar en la sociedad americana, que no entiende, ¿no?, cómo trabajan las cosas en el occidente. Esa persona es muy vulnerable a oír el llamado de estos predicadores a unirse a una causa
que francamente puede ser atractiva para ellos. Es decir, estamos hablando de una visión del mundo que llama al mundo a la libertad en nombre del Islam, que llama a vivir bajo la ley de Dios, que llama a combatir el mal, a combatir la corrupción, el materialismo, a un occidente decadente. En otras palabras, es una cosa que invita a estos jóvenes, y me parece a mí que el peligro es, si vamos a pecar, vamos a desafortunadamente tener que mirar a estos jóvenes con mucho cuidado que viajan, que quieren viajar al Mediano Oriente, y eso es un peligro, como ya dije, a los derechos civiles de todos los ciudadanos. Vamos a pasar a otro punto que también fue noticia hoy a propósito de la Asamblea General de la ONU, y es que quizá el de este miércoles fue el discurso más severo que Ban Ki-moon haya pronunciado desde 2007, cuando asumió la Secretaría General de Naciones Unidas. El máximo representante de la ONU hizo un balance del último año, al que calificó como oscuro y terrible para los derechos humanos en el mundo. Veamos. Ha sido un año terrible para los principios de la Carta de las Naciones Unidas, desde decapitaciones, bombas y el ataque a hospitales, centros de la ONU, convoys de ayuda y el Estado de Derecho. Todos están bajo ataque. Parece como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos a medida que aumentan las crisis y se está expandiendo. En Irak y en Siria vemos el barbarismo cada día que pasa y con graves consecuencias para la región. A medida que los líderes musulmanes del mundo, como ellos lo han dicho repetidamente, no hay nada islámico sobre esta organización terrorista. En Nueva York, señor Juan Claudio Lechín, analista político, lo está diciendo el secretario general de las Naciones Unidas y se lo está diciendo a todos los miembros que pertenecen a la ONU. El mundo se está cayendo a pedazos, los derechos humanos están bajo ataque, devuélvanle la esperanza al planeta. ¿Esto fue un regaño claro del señor Ban Ki-moon? Sí, además es una alerta. Lo que hay que comprender es la naturaleza de la Organización de Naciones Unidas, que por sobre todo vela por los derechos humanos, vela por la seguridad individual de los habitantes del mundo, vela por la no existencia de la violencia, vela por el respeto a la mujer, al niño. Yo, sin embargo, temo disentir en términos de políticos, porque este grupo de yihadistas verdaderamente no pone en riesgo la estabilidad quizá del gobierno de Irak, si no en caso extremo, pero más allá de eso no pone en riesgo. Lo que sí pone en riesgo son los valores, y creo que a eso se refiere Ban Ki-moon, porque evidentemente estos yihadistas, cuando decapitan a un ciudadano inocente, un ciudadano que han apresado, nos genera terror a aquellos que tenemos familia, a aquellos que creemos en el ser humano como un ser de valores. Pero yo tomo algo que dijo Daniel, pero aquella persona que está desequilibrada, esa visión es un imán. Lejos de generarle horror o rechazo, le genera atracción. Y es por eso que terminan viajando y terminan participando y queriendo ingresar a las filas de este festín sangriento. Una cruda advertencia, señor Daniel Álvarez, la que hace el secretario general de Naciones Unidas al mundo. Y en otras palabras, parece impotente ante todas las denuncias que se registran de abusos a los derechos humanos de una esquina a otra en todo el planeta. Sí, estamos viviendo en tiempos sumamente difíciles. Las palabras de Ban Ki-moon son sumamente, no sorprendentes en un sentido, pero sorprendente que él lo diga, porque obviamente él está viendo al mundo de una manera tan realista y tan pesimista que muchas veces pensamos que una persona en esa posición de liderazgo debe admitir este tipo de visión o al público, porque lo que está haciendo es causar algún tipo de alarma. Pero indiscutiblemente, si vemos el discurso, por ejemplo, del presidente, cómo está hablando de que se está desmoronando el mundo, Rusia
Rusia invade, ¿no? Como lo dijo, agresión con impunidad a Ucrania, anexa la Crimea. Todo este tipo de actos que demuestran que hay un desorden mundial, que el status quo de la posguerra, donde podíamos tratar de resolver los problemas de una manera civilizada, sin violencia, sin agresión, donde cita el presidente los acuerdos de la Declaración de Derechos Humanos de Helsinki. Estamos viviendo en un mundo que ha rechazado totalmente ese tipo de orden, y estamos en lo que decía el sociólogo Emil Durkheim, en un estado de anomía, no hay ley, no hay orden, no hay estructura, y eso me parece a mí que estamos al borde, me parece, así interpreto las palabras de Ban Ki-moon, al borde de un colapso existencial al nivel mundial. Señor José Fernández, también dijo Ban Ki-moon que desde la Segunda Guerra Mundial el planeta no vivía una crisis humanitaria como la actual por cuenta de conflictos como el de Siria, el de Irak, el de Ucrania y el de varias naciones africanas. ¿Están volviendo los países del mundo a la barbarie? Yo creo que hay que leer o mirar lo que dijo el secretario general y analizarlo un poco. Yo creo que al fin y al cabo lo que él estaba tratando de decirle a las 190 naciones que están representadas en las Naciones Unidas es que es imposible aislarse, como un país no puede aislarse de los problemas internacionales, que es un problema en África, es un problema para Estados Unidos, es un problema para otros países. Yo creo que en parte lo que estaba diciendo es que estas crisis que vemos, ya sea humanitaria en África o sea una invasión en Ucrania por parte de Rusia, nos afecta a todos. Y en gran parte lo que estaba tratando de decir como secretario de las Naciones Unidas es que esta entidad que se creó después de la Segunda Guerra Mundial tiene que hacer tiene que llevar a cabo su función por la cual se creó, y eso fue tratar de eliminar, tratar de reducir problemas que parecen ser nacionales en su comienzo, pero que se convierten en problemas internacionales. Y como secretario general es lo que tenía que decir. Un tema que cuando estaba escuchando al secretario general decir esto, me sorprendió que no habló de América Latina. Porque si vemos un continente que tendrá sus problemas, pero que no está en crisis, sino que está tratando de disminuir la pobreza, donde hay democracias que podemos discutir el tipo de democracia que hay, pero el hecho es que hay democracia en gran parte, no habló de América Latina. Y si hay un continente que pudiera ser la esperanza para el secretario general, pudiera ser América Latina. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan de la afirmación hecha por el secretario general de la ONU en la que aseguró que podría parecer que el mundo se está cayendo a pedazos. Los invitamos a que opinen a través de Twitter, en las cuentas del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a leer sus mensajes que siguen llegando a esta hora a las cuentas del programa. Hernando Esguerra nos dice: hace años que el mundo se está viniendo abajo, esto es un gran desorden, no valores, no respeto. También nos escribe Curtis y dice que hace años que damos síntomas de eso, no es muy adivino, lo que pasa que la gente para sobrevivir tiene que cerrar los ojos. Vamos a la pausa y al regreso tocaremos un tercer punto que se ha destacado en la jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas, y es que los países latinoamericanos han llegado con una sola voz, la de pedir reformas, pedir cambios para este organismo internacional. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.